Bien, aquí estamos, chicos. Vamos a continuar. Miren, entonces aquí tenemos lo que es la parte de las inversiones temporales. Me dicen si se ve la pantalla. ¿Se ven? Sí. Entonces ahí tenemos las inversiones temporales, que era de la parte que nosotros estábamos dialogando, ¿verdad? Aquí lo que vamos a tener es de lo mismo que le estaba hablando ahorita, la parte de los documentos a corto plazo, lo que yo le decía, de los certificados de depósito, lo mismo, estábamos viendo también lo que eran las líneas de crédito, que son, la línea de crédito, que es parte de esos negocios, también hacer ciertas inversiones con acciones preferentes o acciones comunes. Las acciones preferentes son aquellas que son un poquito más costosas, son, podemos decir, como si fueran VIP, ¿verdad? Que la tienen algunos de los inversionistas. Y las acciones comunes son las acciones ordinarias, normales, que tienen los demás accionistas. La diferencia una entre otra es que, por ejemplo, al momento de entregar beneficios, utilidades, las acciones preferentes se hacen primero dentro de la repartición y luego se establecen las comunes. Entonces, parte de esas inversiones. También dentro de esos mismos puntos tenemos la parte negociable o realizable que se hacen de manera rápida, ¿verdad? La parte de corto plazo es a menos de un año que se estaría realizando y el largo plazo es a más de un año. Ya esos financiamientos que se hacen a largo plazo, lo que hacen es que se establecen bajo lo que son préstamos, por ejemplo, préstamos hipotecarios, préstamos con algún tipo de garantía. También están los préstamos prendarios, que pasan de más de un año, más de 12 meses. Esto entrarían dentro de lo que son los financiamientos a largo plazo. El financiamiento no es más que eso. Yo buscar una manera de que ha de entrar dinero, de que ha de ingresar dinero, ¿verdad?, a la empresa, pero que este dinero se utilice de una manera negociable, que se utilice de una manera que sea, podemos decir que tenga facilidades luego para usted poder pagarlo, para usted poder invertirlo y hacer nuevamente el pago. Entonces, dentro de esas mismas inversiones, tanto de corto plazo, largo plazo, existen lo que son carteras de inversiones. La cartera de inversiones no son más que los instrumentos financieros que se tienen. Y cuando hablamos de los instrumentos financieros, aquí entran esos puntos, entran lo que son los puntos que nosotros estaríamos valorando. Por ejemplo, un instrumento financiero de corto plazo, ya sabemos, líneas de crédito. Un instrumento financiero de largo plazo sería el préstamo hipotecario, ¿verdad? Un préstamo prendario. Son la parte de lo que son las carteras donde se busca ese financiamiento. Otro punto importante también con los financiamientos a largo plazo son los bonos, principalmente los bonos de deuda pública. Los bonos de deuda pública es cuando el gobierno necesita dinero, por ejemplo, ellos necesitan ingresos, ellos colocan unos bonos, las empresas lo compran, lo utilizan, el gobierno toma ese dinero, te va a pagar, pero aquí ellos te ofrecen el pago con un interés más alto que lo que tú inviertes, por ejemplo, en un certificado financiero. Si el certificado financiero tiene una tasa de un 7, ellos te consideran, te colocan un bono de deuda pública, por ejemplo, con una tasa de un 10, de un 11. Entonces, ¿qué tú haces? Compra esos bonos, ellos reciben ese dinero y al momento de pagarte, entonces ellos lo van realizando, ¿verdad? Lo van pagando en base a esta tasa más alta.
Y es una manera de tú también poder atraer lo que son inversiones, poder atraer lo que son financiamientos. Dentro de esos financiamientos, nosotros podemos verlo a través de los mismos estados financieros, porque obviamente se van a presentar como deuda pública, se van a presentar como pasivos, ¿verdad? Como compromisos que hay que pagar. Entonces, estas son parte de esas inversiones donde se pueden ver dentro de los estados financieros. Principalmente el estado de flujo de efectivo, que se agrupa por partida, por actividad. Usted va a tener, por ejemplo, actividades de operación, actividades de inversión, actividades de financiamiento. Y ahí yo puedo ver cuáles son esos financiamientos, tanto corto plazo, tanto largo plazo, y puedo realizar, ¿verdad?, lo que es su pago. Por ejemplo, miren aquí, los bonos, como les decía, inversiones de largo plazo. Tenemos aquí lo que son fondos de retiro. En el caso de nuestro país, no hay manera de hacer esas inversiones de largo plazo en fondo de retiro porque la misma ley de seguridad social no te permite invertir para tu retirar, ¿verdad? Hay una manera de ellos de hacerlo en base a lo que es lavado de protección a lavado de activos. Hay otros países que tú, por ejemplo, puedes hacer inversiones en fondo de retiro. Es una manera de tú generar ingresos. Muchas veces estos fondos tienen también tasas de intereses altas y las empresas lo que buscan es eso, generar, ¿verdad?, tener ganancias. También aquí tenemos, por ejemplo, inversiones de documentos por cobrar. Algunas se dedican a eso, a cobrar deudas, a cobrar inversiones, donde van a tener también un interés que van a generar más. Las hipotecas, ¿verdad? Cuando tú tomas estas hipotecas también son instrumentos financieros. Tenemos aquí también anticipos de afiliados, de personas que quieran comprar, que están interesadas en comprar acciones en tu compañía, ¿verdad? Que hacen algún anticipo. Anticipo es que te pagan por adelantado. Póliza de seguro de vida también son maneras de tú invertir, de tú tener inversiones a largo plazo. Tener participación o inversión en otros tipos de empresas. Muchas veces hay empresas que participan, tienen acciones y no tienen que ser del mismo tipo de actividad económica. Usted puede tener una empresa que se dedique, por ejemplo, a comprar y a vender electrodomésticos y a usted le interesa, vamos a decir, la banca, usted puede invertir en la parte financiera. O usted tiene una empresa que se dedica a la construcción y usted quiere invertir en la bolsa de valores. Siempre el mercado competitivo en cuanto a lo que es economía es variante. Y otra inversión de largo plazo son los bienes raíces. Ahora mismo, la parte de bienes raíces está muy bien posicionada, está muy bien colocada y muchas empresas y muchas personas también ya de manera personal se están dedicando a esta parte, que compran, ¿verdad? Y luego hacen ventas. ¿Por qué? Porque sabemos que las propiedades van adquiriendo valor según va transcurriendo el tiempo. Es una manera segura de tu invertir. Ahora mismo tenemos la situación del desplome que ha tenido el dólar. Muchas personas tienen cuenta en dólar. ¿Y qué ha pasado? Que cuando tú haces el equivalente, por ejemplo, al peso de nosotros, el peso dominicano, ¿qué sucede? Que esto baja, ¿verdad que sí? Como este dólar baja, ¿qué va a pasar aquí? Que tú no vas a percibir lo mismo. Tú no vas a tener lo mismo en cuanto a dinero, en cuanto a valor. Entonces, ¿qué hacen esta persona? Bueno, voy a invertir en bienes raíces, en un terreno, en una edificación, en una estructura. Entonces, lo que voy a hacer luego es que esto va a tener mucho más valor. Voy a tener, ¿verdad?, mejor
posición, voy a tener mejor valor, voy a tener mejor posición y puedo generar más. Si yo compré por 100 pesos, en par de meses, en un mes, yo puedo vender por 125 o voy a tener ya 130. También son ese tipo de inversiones. Tenemos preguntas aquí en esta parte. Este material yo se lo puedo compartir a ustedes. ¿Preguntas? Chicos, preguntas, dudas. Sí, Todo profe, claro ¿me hasta ahora. escucha? Ahora lo estoy escuchando. Sí, gracias. Mire, yo le quiero preguntar. Ajá. Esa parte que me está explicando se elabora igual con todos los pasos de contabilidad, ¿verdad? Sí, porque es que los financiamientos son los pasivos Ok. y las inversiones son activos. Por ejemplo, cuando tú compras un terreno, una estructura, es un activo para ti. Todo lo que sea bien es un activo, pero cuando tú hablas de financiar, recuérdate que financiar, tú vas a tomar prestado, tú vas a buscar un dinero para entrarlo a tu empresa que tú tienes que pagarlo. Cuando tú inviertes, por ejemplo, tú puedes tener ambas a la vez. Tú puedes tener un financiamiento para invertir, porque tú puedes coger un préstamo para comprar, por ejemplo, un edificio. Entonces, ¿qué tú hiciste? Tuviste un financiamiento de ese préstamo, ¿verdad? Que tienes que pagarlo, pero ¿qué adquiriste? Sí. ¿Un qué? Adquiriste un edificio. Imagínate que Sí. tú vas a comprar un vehículo. Tú financiaste esa compra de ese vehículo a un largo plazo o dependiendo, ¿verdad que sí? Entonces, Ajá. tuviste el financiamiento, pero adquiriste que el bien, que en el caso es el vehículo o una casa. Ok. Se va entendiendo esa parte. Sí, sí, gracias, profe. Siempre. ¿Alguna otra pregunta? Recuérdense que el financiamiento siempre va a ser un corto plazo o un largo plazo. El corto plazo es todo aquello que yo tenga menos de un año. El largo plazo es todo aquello que se va a más de un año. Muchas veces hay empresas o hay la banca financiera, a veces coloca o media lo que sería un medio plazo, porque ella entiende que, por ejemplo, 2 años no es ni corto ni largo, ¿verdad? Entonces lo ven como un mediano plazo. ¿Se va entendiendo? Sí. Dentro de esas inversiones, de esos financiamientos, solamente hay que tener cuidado con algo y es con los documentos por pagar, que son esos préstamos que te hacen en base, por ejemplo, a documentos con altos intereses. Es más recomendable muchas veces tú irte a la banca porque los intereses son medios, son más accesibles, no son tan altos, porque a veces cuando se buscan financiamientos a corto plazo, rápido, los intereses, como les dije, son altos, a veces son el doble. A veces tú por buscar en una financiera, por ejemplo, las financieras tienen los intereses casi el doble de un banco. Tú vas a un 10, un 11, tal vez por economizarte el tiempo del papeleo con el banco. Cuando tú vas al banco, el banco lo tiene un 7, un 8. Pero a veces lo hacen así porque el banco te pide una serie de requisitos, por ejemplo, de documentaciones que tal vez la empresa no quiere entrar ahí, porque te va a pedir estados financieros. Si es una empresa SRL, te va a pedir asambleas, estatutos, registro comercial, certificación de que tú no tienes deuda con la DGI. Si tú eres persona física, por ejemplo, ¿qué te va a pedir? Bueno, te va a pedir también estados financieros,
tal vez una garantía, de igual manera un registro, tu registro. Es decir, y las empresas o las personas, tal vez, para no entrar en tanta papelería, se arriesgan, pero a veces ese riesgo sale costoso. A veces ese riesgo sale caro, como dicen. ¿Se va entendiendo las ideas en cuanto a estos puntos? Sí. Bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta, alguna duda? Todo ha estado claro. Pero no de esa parte. Cuando usted termine, le quiero preguntar algo. Pero dígame. Para una orientación es, porque yo estoy teniendo problemas con las materias presenciales. Hubo una compañera que dijo que en plataforma le salieron algunas opciones de materia. Eso fue en la selección. Ajá, para seleccionar la presencial. Pero entonces a mí no me salió ninguna porque parece que en Santiago no están dando ninguna presencial. Yo quería saber qué yo tengo que hacer porque a mí me interesa tomar especialmente esta materia de contabilidad y matemática de forma presencial. Pero yo Mira, no sé si este trimestre lo van a dar allá yo te recomiendo que es bueno que tú te comuniques con la universidad o pase. Porque yo sé que hay muchos grupos que vienen virtuales, hay otros que vienen presencial, pero hay que ver cuáles son los que la universidad va a llevar de manera presencial. Profe. Es un problema porque yo en Santiago no Pero aquí en Santiago sí hay grupos presenciales ya. Sí, mira, a mí no me salió ni una, profe, ahora, ni una para seleccionar la presencial. Pues date un toquecito mañana, antes que nada, antes que se llenen los grupos. Voy a llamar, está bien, profe, gracias. Sí. Joan, Dígame, Erika. Sí, diga. mira, yo escuché que ya no se va a hacer, Mira, yo te tiro privado a ti, Joan, y te explico. Está bien, miren qué sucede, chicos. Hay un tema con la parte de la presencialidad y la virtualidad. El tema con la parte presencial es de que ustedes saben que sí, la universidad era semipresencial porque iban un solo día. Usted iba un sábado en la mañana, o un sábado en la tarde, o un domingo en la mañana y tomaba sus asignaturas y luego terminaba de hacer su desenvolvimiento, ¿verdad? De manera virtual. ¿Qué pasa? Que Vicerrectoría, ¿verdad? Tuvo lo que fue muchísimas informaciones de personas que se economizan bastante, por ejemplo, en transporte, porque se tenían que deslizar desde, por ejemplo, Constanza, que Jarabacoa, que de Montecristi, que de Dajabón, y era un costo para ello, porque había un costo en alojamiento, en comida, en pasaje, la universidad. ¿Qué sucede? Que a partir de aquí la universidad ha evaluado de continuar de manera virtual, de irse ya totalmente, solamente algunas asignaturas, hacerla de manera presencial. Pero todavía a nosotros como facilitadores no se nos ha entregado de que esto todavía es de un, ¿verdad? De un 100% de que sea así. Todavía entiendo que se está evaluando porque ya en la semana que viene vamos a terminar el trimestre, la próxima vamos a iniciar y en cuanto a esta comunicación de esa manera, sí, no se nos ha dicho, por ejemplo, nada. Dentro de los grupos que yo tuve ahora reciente, porque de bimestre, sí sigue todavía, seguimos todavía virtual, pero es bueno de que ustedes también se llamen, se aclaren esa parte, ¿verdad? Para ver qué sería. Dígame, Erika tiene la mano levantada. Yo quería hablar, perdón. Luego, profe, yo le tiré a la universidad, yo hablé con la universidad y me dijeron como que ya en este
del trimestre que entra no van a hacer como la planificación, que lo van a hacer como más fácil y nada más es inscribirse en la materia. Sí, hay muchos métodos, pero es lo que le digo, hay muchas metodologías que han ido cambiando. Entonces, bueno, Y que también van a poner presencial, pero el que entró en virtual, a empezar la pandemia, se va a quedar así, virtual. ok. Eso era lo que quería saber, porque realmente yo tengo 5 años en Guapa y a mí no me gusta para nada lo que tiene que ver, por ejemplo, materia de contabilidad, materias que ya van avanzando, La tomarlas virtualidad. virtual, porque, por ejemplo, yo salgo a las 9 de la noche de mi trabajo y usted no se imagina el suplicio que El yo tengo que caos. pasar cada trimestre pidiendo permiso, porque obviamente después de las 9 de la noche nadie me va a dar clase. Entonces, Sí. sería un poquito incómodo que ahora nos digan no, porque van a quedarse virtual, cuando realmente no a todo el mundo le conviene. Pero será llamar entonces y preguntar. Sí, es bueno que llamen porque yo me coloco y estoy en la situación de ustedes porque, ¿verdad? Una de los beneficios que te daba la universidad es que tú, por ejemplo, podías desarrollarte de manera profesional durante la semana completa, tranquila, en tu trabajo, iba, por ejemplo, trabajaba también mediodía, el sábado, vamos a decir, y el sábado en la tarde iba y cogía tus asignaturas o el domingo y podías, ¿verdad? No tenía esa situación de los permisos y más ahora que cuidan mucho los trabajos, porque imagínense. Entonces, son cosas que entiendo que la universidad va a ir tomando en consideración. Y además de eso, que debería de ser hasta un poquito objetivo, porque a la verdad le digo, yo sé que hay muchos que así mismo como ustedes que van avanzando quieren, porque sea lo que sea, la parte presencial es muy diferente a la virtual. Hasta a veces para uno mismo es un poquito incómodo explicar ciertas cosas. Exactamente. Yo acabo, profe, de mandar una información que a mí me envían ahí al grupo. Ah, ok, pues yo la veo un momentito. A ver. Ah, miren, por ejemplo, ahí en esa información dice que es importante resaltar de que van a regresar de manera semipresencial. Solo quedarán virtuales. Ah, bueno. Ah, pero mira, ahí luego dice nuevamente en la selección podrán tomar asignaturas virtuales o presenciales dependiendo de la disponibilidad. A los demás chicos que lean bien, lo que decía Erika, de que va a tener la parte semipresencial y virtual, pero más abajo le dice que podrán tomar asignaturas virtual o presencial dependiendo de la disponibilidad, es decir, de que es muy posible que si usted pueda encontrar lo que serían materias semipresencial la pueda tomar, pueda adherirse. Pero vuelvo y le digo, es bueno de que se comuniquen con la universidad porque ellos son los que llevan directamente bien toda esa información y así usted se puede dar cuenta. Ellos le pueden informar, le pueden aclarar y pueden ustedes estar más tranquilos. Está bien, gracias. Gracias, profe. Sí, es mejor porque así ustedes están, ¿verdad? Se sienten ya, tienen una información directamente de allá. Nosotros, yo, por ejemplo, en mi caso, tengo mi disponibilidad de tomar mis asignaturas nuevamente cuando volvamos a la semipresencialidad los sábados, como yo hacía y todo lo demás. Pero entiendo bastante bien la situación de ustedes. Yo sé que uno esta parte, uno quiere irse, ¿verdad? Como a la parte del tacto, de tocar, de tú cómo sentir esa parte. Entonces, chicos, bueno, aclarado esos puntos, les voy a compartir ese material
Hablamos, ¿verdad? Con relación a lo que es el trabajo final. Le dije del examen. Ya ustedes vieron la información también de los horarios. Cualquier cosa nos vamos a mantener en comunicación por el grupo. Tener un poquito de paciencia a veces para responder y todo lo demás. Pero lo que uno más desea es que se hagan exitosos de este trimestre, que le vaya bien a todos. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias. Bien, bueno, pues que tengan una feliz noche y gracias a ustedes. Les comparto de una vez y les escribo cuando habilite los videos. Está bien, profe, gracias. Siempre a ustedes.